Hoy parto de la premisa de que igual que todos tenemos recuerdos más o menos nítidos de nuestra infancia, todos tenemos imágenes muy vivas de películas que nos marcaron. En mi caso, puedo hasta visualizar escenas, un poco descontextualizadas, eso sí, pero que me llevan a momentos vitales muy precisos. El Club de la Lucha o Seven son claros ejemplos de esto. En Locura Compartida era inevitable evaluar el perfil de un psicópata, tan inevitable como que fuera un personaje diseñado por David Fincher. En este episodio analizaremos su última película, The Killer, de principio a fin, aviso. Marisa Moreno Ruiz Zorrilla me ayudará a desmenuzar a este personaje protagonista del que ni siquiera conocemos el nombre. Marisa es psicóloga clínica. Tiene una sensibilidad especial, pues ha compaginado durante más de 20 años su carrera de psicóloga clínica con la profesión de artista plástica. Bienvenidas y bienvenidos a Locura Compartida. Atentos. Entra. Estamos en Locura Compartida. Acércate sin miedo. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Hola, Noemí. Muy bien, gracias. Encantada de estar aquí contigo. Bienvenida. Gracias. Te tengo que preguntar, para empezar, ¿con qué personaje de ficción te identificas? Bueno, lo he pensado un poquillo y no te creas que hay muchos con los que me identifique del todo. Es que no es fácil. Pero bueno, uno que me viene así de repente a la cabeza tal vez es la princesa Leia, que hemos visto todos en la Guerra de las Galaxias. Sí. Y que siempre me ha caído simpática. Con sus trenzas características. Bueno, lo de las trenzas ya no me gusta, pero su personalidad quizás sí. Pues hoy vamos a tratar de aproximarnos al perfil de los psicópatas. Hemos seleccionado la película The Killer de David Fincher. Y antes de entrar en materia, ¿por qué crees tú que a todos nos resulta tan interesante ese perfil? Tal vez porque son personas narcisistas y además usan la seducción para atrapar al otro de alguna manera. Uh-huh. Y además de eso, hacen cosas extraordinarias, diferentes a lo que hacemos la mayoría. Por eso nos producen esa fascinación, el ver que hacen algo que no es lo que nosotros hacemos todos los días. Locura Compartida. ¿Entramos en consulta? Estábamos hablando de David Fincher y en esta película reconocemos su lenguaje con esas tonalidades tan oscuras y son tan características suyas, esa atención que tiene a los detalles, mucha repetición también en el diálogo que marcan ritmo y tensión y sus narrativas que son temas oscuros y psicológicos. Nos ha descrito a lo largo de su carrera cinematográfica distintos perfiles de psicópatas, pero en esta ocasión lo vivimos 100% desde dentro. De hecho, prácticamente el 80% de la película está narrada en primera persona y son pensamientos, lo cual me parece brutal porque a la hora de la escritura del guión es complicadísimo. Y por otro lado está la actuación de Michael Fassbender, que es maravillosa y es que ni siquiera habla, o sea, es todo muy, muy para adentro. Antes de entrar al detalle, creo que es necesario abordar una diferencia que es fundamental y es que no todos los psicópatas son asesinos y no todos los asesinos son psicópatas. Aunque algunos asesinos pueden tener rasgos psicopáticos, pero hay muchas otras motivaciones para el asesinato que no están relacionadas directamente con la psicopatía. Y voy a traer a colación una cita de la película, de la primera escena. Él está pensando así: cada año nacen 140 millones de seres humanos. La población mundial es de unos 7.800 millones de personas. Cada segundo, 1,8 personas mueren, mientras que 4,2 nacen en ese mismo instante. Y ahora a lo que voy, nada de lo que yo he hecho incidirá en estos datos. Este pensamiento que aparece al principio, cuando se está preparando para disparar, contiene dos rasgos característicos de personalidades psicopáticas. Por un lado, la falta de empatía y culpa, y por otro lado, la famosa incapacidad afectiva. Entonces, yo, Marisa, necesito, por favor, que me ayudes para desentramar un poco cuáles son las características de la psicopatía. No aparece ningún sentimiento, pero ya solo con eso hay tantos millones de personas, nacen tantos, mueren tantos, da lo mismo lo que yo haga, ya vemos que está tratando a las personas como objetos, no como seres humanos. Buen punto. Da igual, liquido unas cuantas personas, es como si quito 2 vasos de la mesa, da lo mismo. Entonces, bueno, ese sería un rasgo muy importante porque ya nos está hablando de la falta de empatía y la ausencia total de culpa. Pero aparte de eso, vemos cómo es una figura rígida, aislada, distante, meticuloso, que esto sí que puede ser en general pues aplicable a muchas personas con esta patología, pero
En este caso es muy obvio y nos lo presenta perfectamente el director. ¿Tú lo considerarías un psicópata además de un asesino a sueldo? La gran pregunta. Sí, por supuesto, sin duda alguna. Yo creo que cumple casi todos los rasgos que tiene un psicópata, aunque por supuesto no todos los psicópatas, como tú dices, son así, ni mucho menos, pero él sí cumple todo. Estamos hablando de un personaje y él sí lo cumple. A mí lo que me choca es que de repente nos muestra una emoción muy humana. A mí me despistó, a ver qué te parece a ti, y es que él muestra amor y es el que siente por su pareja y que es recíproco. ¿Existen atisbos de rasgos más humanos en este tipo de personalidades? Claro que existen rasgos humanos en este tipo de personalidades, pero en concreto, en este que nos ocupa, del que estamos hablando, el personaje de la película, yo no creo que sienta amor. Lo que yo percibo en él desde el primer momento es que cuando llega a la casa y ve que alguien ha entrado, lo que siente es angustia, pero una angustia por pensar qué ha pasado aquí. Me han podido quitar algo que me pertenece. Han violado mi casa, han entrado, la han roto. ¿Qué han hecho con mi pareja? Es algo también la pareja, algo que me pertenece y que necesito. Más como posesiones que como afectos. Más como posesión, claro. O sea, yo veo que siente angustia, después veo en él ira, de cuando ve la sangre en la habitación, siente ira. Y después acude a la venganza, que son también tres aspectos muy de un psicópata. Pero en ningún momento ahí hay una muestra de amor, porque a continuación va a verla al hospital, inmediatamente se marcha a ejecutar su venganza. Pero también en el hospital, cuando la ve, no hay ni siquiera una comunicación ni verbal, ni visual, ni se acerca a ella de ninguna manera. Es cierto, no me había dado cuenta. Nada. Lo único que hace, ella sí le cuenta y ella sí muestra el amor en eso que dices. Incluso he aguantado todo esto, he aguantado esta tortura para poder volverte a ver, porque si no, no te volvería a ver. Y he sido muy valiente. Sí. Estarías orgullosa de mí. Eso es. Y sin embargo, ella le dice, sí, sé que eres valiente. Es lo único que es capaz de decirle. Inmediatamente desaparece, se marcha para ejecutar esa venganza. O sea, que los sentimientos que únicamente que nos muestra son eso. Angustia, ira y venganza. Ya no vuelve a aparecer su pareja, ya no vuelve a aparecer este personaje hasta la escena final, donde tampoco hay ningún contacto de ningún tipo. O sea, no le lleva una taza. Claro, es como un mimo que le lleva una taza de café, se la pone al lado y se tumba en otra hamaca a tomar el sol. Pero no cruza ni siquiera ni una mirada, ni una palabra, nada con ella. Es quizá una relación simbiótica. Él necesita, tal vez, de esa persona. Es como su punto de refugio, su sitio de descanso. Claro que la necesita y claro el lugar al que volver. Lugar al que volver. Eso es lo que él tiene ahí, lo que muestra, pero en ningún momento amor. Yo no creo que sienta amor. Tienes toda la razón. Eso no quiere decir que no haya personas, por supuesto, psicópatas, que puedan tener, ¿no? Y que tengan sentimientos o rasgos que dices, no sé si lo has llamado rasgos humanos o... Sí, más humanos. Claro, más humanos, evidentemente sí, pero aquí en concreto y en este personaje, el amor, en mi opinión, no existe o no aparece. En esta película la estructura es muy clara, se divide en 7 partes que son como unas coordenadas de lugar-persona. Quería preguntarle a mi amigo Luis Parés, que es el director de la Cineteca, que nos contara un poco cómo funciona la estructura de las películas de David Fincher. Yo creo que The Killer de David Fincher se basa sobre todo en un concepto de puesta en escena que se transmite también a la propia narrativa de la película, que es la distancia. Nunca acabamos de ver de cerca al protagonista de la película, apenas hay primeros planos, apenas hay planos medios, siempre estamos como siguiendo a cierta distancia, porque él también está siguiendo a cierta distancia a las personas que vigila y que finalmente ataca. De hecho, en contra del cine clásico, donde tú puedes entender el arco narrativo de los personajes y cómo los personajes llegan a donde llegan, aquí la película empieza en un in media res, en medio de la historia. No sabemos cómo ese asesino a sueldo ha llegado a ser asesino a sueldo, no sabemos cómo ha llegado a estar en París, cómo ha llegado a ese momento vital. Lo vemos a distancia, siempre de lejos, como método. Y de hecho lo que vemos es el método del asesino, ¿no? Vemos a un hombre metódico,
que vigila los detalles, que vigila, digamos, su puesta en forma, su yoga, sus ejercicios, sus rituales. Y esto es importante, porque eso solo lo puede hacer, o sea, detectar los rituales de las personas solo lo puede hacer alguien que no está pegado a esa persona, ¿no? Como en la famosa frase de para ver el bosque tienes que estar lejos de los árboles. Y es lo que nos propone Fincher, estar lejos del asesino para poder ver al asesino. Por eso la película en un momento determinado cambia totalmente de sentido y empezamos a entender al personaje, empezamos a entender lo que le mueve, que en este caso es la venganza. Pero claro, ¿cómo podemos entender un personaje del cual no sabemos cómo ha llegado, a dónde ha llegado? Pues aquí se basa en la segunda intención de David Fincher, que es la confusión. Estamos empatizando con alguien con quien no deberíamos empatizar, porque no nos gusta lo que hace, porque no aprobamos lo que hace. Y sin embargo, también estamos empatizando con una persona a la que no conocemos y a la que estamos viendo solo a distancia. Y esto es muy raro y es una gran construcción del personaje. Pero si lo pensamos bien, en realidad todos los personajes de Fincher parten de la misma premisa. Los tenemos que ver de cerca y de lejos al mismo tiempo, ¿no? Este método de Killer es el mismo método de Perdida, solo que en Perdida el protagonista no es la mujer, sino es el que sufre, la víctima, ¿no? Ese hombre al que han tendido todas las trampas. Pero también vemos un ritual, también vemos un método. O está Mank, su penúltima película, ¿no? Donde lo que está en el centro de la trama y en el centro de la película es el método de un escritor. Sin embargo, Mank lo vemos muy de cerca. Lo vemos muy de cerca porque, pese a ser un canto al cine clásico, es la película más barroca que ha hecho Fincher hasta ahora. Entonces, yo creo que si tuviésemos que hablar de algún método Fincher, sería esta especie de compás entre la distancia y lo cercano, ¿no? La distancia formal y narrativa y lo cercano de los sentimientos, de la empatía. De una forma un tanto absurda y un tanto involuntaria, sentimos por los personajes. Locura compartida. Como decíamos, en la primera parte, en París, se habla de él, de su profesión, su experiencia, profesionalidad y atención al detalle. En la segunda, en la República Dominicana, nos habla de lo que nos hace vulnerables, el amor y el hogar. En la tercera, en Nueva Orleans, nos hablan de la estructura de su trabajo, de su jefe y su asistente, que para mí, estas dos personas, no sé tú lo que piensas, Marisa, son igual de psicópatas que él, incluso peor, porque son mucho más cobardes. Peores, claro que sí, por supuesto, para mí no hay ninguna duda. Son igual de psicópatas, son igual de asesinos, pero él por lo menos arriesga su vida y por conseguirlo, y además lo hace, en este caso, igual que los otros por dinero, pero él por lo menos arriesga, pero los otros son igual, pero sin embargo mucho más cobardes, están en la retaguardia, manejan los hilos con la misma frialdad exactamente que lo hace en este caso el protagonista de la película, el asesino. ¿Todos los seres humanos podemos tener un rasgo de psicopatía? ¿Es algo cuantitativo? Porque no sé, hay profesiones, por ejemplo, en las que se infringe necesariamente el dolor, ¿no? O sea, no sé. Sí. ¿Cómo ves tú esto? Yo creo que la psicopatía es un trastorno que no tenemos todo el mundo. O sea, no más que un trastorno, es una estructura diferente del neurótico. En el psicótico hay una incapacidad de establecer controles a los impulsos. Uh-huh. Y sin embargo, el neurótico sí tiene esa capacidad de reprimir y de controlar los impulsos y sacarlos de una manera más adecuada. Lo cual no quiere decir que en un momento determinado un neurótico o todos los neuróticos podamos llegar a tener un comportamiento psicopático en una situación extrema donde la presión sea tal que salten por los aires todos esos diques de control y cometamos un acto psicopático, pero es algo puntual que podría producirse en una situación extrema, posiblemente en cualquier persona, pero no quiere decir que cualquier persona tenga ese tipo de estructura y sea una cuestión de cantidad. Las personas neuróticas podemos tener un comportamiento psicopático en un momento determinado. Uh-huh. En un momento extremo de una situación de tensión grandísima, pueden romperse esos diques momentáneamente y cometer un acto psicopático. Uh-huh. Eso está al alcance de cualquier persona, podría llegar a suceder. Pero lo que no puede llegar a suceder es que un neurótico sea un psicópata, porque es una estructura de pensamiento completamente distinta. El neurótico sí tiene mecanismos de control que, como te digo habitualmente, que pueden fallar en un momento muy, muy puntual y de mucha tensión. Sí, esos mecanismos que tenemos para convivir en sociedad. Para convivir en sociedad, porque nos produce culpa, nos produce también el miedo al castigo, uh-huh, que nos limita a hacer muchas cosas y que además que constituye lo que luego es la moral. Claro. La normalidad psíquica no existe, tampoco en el neurótico, que todo eso sí que es una cuestión cuantitativa y de grado. La normalidad
psicológica, pero no la psicopatía. O sea, quiero decir que son entidades distintas psíquicas. O sea, que la psicopatía es la ausencia de normas y de controles internos que el neurótico sí que tiene. Vale. Pero que pueden en un momento determinado saltar por los aires en un momento de máxima tensión. ¿Vale? Entendido. Sí. Y luego me preguntabas que hay profesiones que sí que tienen que usar la agresión, pudiéramos decir. Sí, claro que sí. Claro que sí. Yo, por ejemplo, se me ocurre un cirujano, raja la tripa del otro. Sí. Pero, ¿cuál es la diferencia? La finalidad. El objetivo. Claro. El objetivo. El asesino lo hace para agredir y el médico ha podido sublimar el impulso. El impulso lo tiene y es el mismo. Es un impulso agresivo, pero ha conseguido transformarlo, sublimarlo y encauzarlo de otra manera, que es decir, bueno, yo voy a rajar la tripa, que me voy a quedar más feliz que una perdiz, pero lo hago para salvarle la vida a la persona, lo cual está muy bien porque los impulsos agresivos existen en todos nosotros, los impulsos de todo tipo, pero lo importante es el poderlos canalizar y el poderlos sublimar. La agresividad se produce por muchísimas situaciones. Lo que hay que saber, lo que hay que tener es el control para sacarlo de una manera adecuada. Pero hay que sacarlo porque si no lo sacas, perturba y te va a perturbar por dentro. Exacto, hierve por dentro y explota por dentro. O sea que hay que sacarlo, pero de una manera adecuada. He leído un artículo muy interesante en El País de la psiquiatra Lola Morón, que dejaré una referencia en las notas del podcast, que dice que es el 1% de la población el que está catalogado como psicópata, pero que este porcentaje aumenta un 4% en perfiles como ejecutivos, políticos o personas que ostentan cargos de responsabilidad. Ahí me da miedo. ¿Por qué el poder está tan íntimamente relacionado a estas características? Yo no lo tengo claro. Sí, aquí hay que hacer hipótesis. Claro, son hipótesis. Porque pienso, bueno, se me ocurren dos cosas. Una, tal vez estas personas de las que hablamos, los políticos, los grandes ejecutivos, todas estas personalidades son más visibles que el resto de las personas. Entonces ahí los vemos más en ellos. No sé si es verdad tanto que haya un porcentaje mayor. Sino que están constantemente analizados. Claro. Son mucho más observados, todos lo vemos y lo conocemos. Pero bueno, eso por un lado, tal vez. Pero también es posible que las personas, que pueda haber más. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personalidades narcisistas, de personalidades que suelen ser además inteligentes, que son seductores, que también eso les ayuda a alcanzar un puesto en la política o en el poder o en una gran empresa con más facilidad. Listos narcisistas y seductores, les es más fácil el conseguir alcanzar un puesto alto en esas esferas que a otra persona que carece de esas características. O sea que sí es posible que haya más. Yo creo que se unen las dos cosas. Quizá es más fácil llegar a esos puestos, a este tipo de personalidades, y por otro lado es más obvio verlo, lo vemos todos. Y otra persona menos expuesta al público, pues no lo sabemos tanto, ¿no? ¿Dirías que son egocéntricos también? Egocéntricos, sí. ¿A qué crees tú que se le atribuiría estos rasgos? O sea, ¿qué posible causa encuentras tú en esto? Sí, yo creo que eso se produce en un fallo en la primera infancia del niño, donde por una situación de déficit posiblemente afectivo, el niño no establece los vínculos necesarios con los progenitores y no consigue hacer ese paso necesario de la elaboración de los impulsos que todos tenemos, que están en una instancia que se llama el ello, que es donde están todos los impulsos de todos. Eso hay que organizarlo y llevarlo a otra instancia, que es el superyo, donde aparecen los controles, donde la represión que tenemos los neuróticos, reprimimos los conceptos que no son inadmisibles, pero eso nos ayuda a controlarlos y a no sacarlos de manera descontrolada. ¿Qué factores ambientales facilitarían este tipo de personalidades? Sí, bueno, y además, espera, perdona, me estaba recordando, pensando en lo del cerebro, que me hablabas de este artículo que habías leído que decía que sí se veían cambios en el cerebro. Entonces, si se ven y los han visto, pues estarán. O sea que eso puede ser. Pero yo siempre he pensado que la función hace el órgano. O sea que evidentemente si una persona
Ya te entiendo. Tiene una forma de pensar diferente, tal vez eso está modificando la actividad cerebral. Y eso lo veo en el cerebro y quizá lo he visto en muchas cosas. Si tú dejas de utilizar un brazo, pues al final el brazo no funciona. Si lo estás continuamente ejercitando los dedos son ágiles o más largos porque tocas el piano. O sea que... Sí, si de repente tú empiezas a escribir con la mano izquierda y eres diestro, se va a registrar otra actividad cerebral. Exactamente. Vale. Entonces, quizá eso es lo que se ve, pero no creo que eso sea la causa. Bueno, a lo mejor en algún tipo de problema sí, como en todo. Puede haber igual que uno puede tener el corazón estropeado y puede tener el cerebro estropeado, tener alguna lesión o alguna anomalía, pero no creo que eso sea lo habitual ni lo más importante. ¿Cuáles son las causas externas, digamos, que proporcionan este tipo de patología o este tipo de personalidad? ¿No? Pues a mí me parece que eso es un fallo que se produce en el psiquismo del niño, en una edad temprana. Es algo que siempre aparece tratando cualquier contenido. Sí, siempre aparece en la infancia. Claro. Es que yo creo que a partir de los pocos meses, 6, 8 meses, ya casi está estructurada toda la personalidad. Luego pueden suceder 1000 cosas, como decimos, es que el ambiente va a influir mucho en cómo eso luego se va a desarrollar, pero la estructura básica se va a formar en los primeros años. Se habla de 3 instancias, que es el yo y el superyo. En el ello están los impulsos, el yo es la instancia intermedia que controla y que es mediador entre unos y otros, entre el ello y los impulsos, y el superyo, que es la instancia donde los impulsos se reprimen. Hay una represión y entonces no se actúan, como podría pasar en la psicopatía. Todo eso va estructurando también lo que es luego la moral. La represión es lo que estructura el poder idear y no actuar, que es lo que le falta a esta patología, la capacidad de poner palabras en lugar de acciones. Y entonces, como tienen ese déficit posiblemente en un principio de relación afectiva, crecen con un sentimiento de inseguridad y de inferioridad que tratan luego de superar con esa omnipotencia que muestran, ese narcisismo para estar siempre sintiendo y demostrándose, bueno, no sé si demostrándose, pero sí, o demostrando al mundo, ellos son superiores, están por encima de todo. Vale. Pero es como una reacción, una formación reactiva a ese sentimiento de inferioridad producido por un fallo en esos primeros años. Locura compartida. Me voy a detener en la parte de Nueva York, que es la del experto que denominan en la peli, que es el super papel que hace Tilda Swinton. Sí, maravilloso, sí. Ambos, compañeros de profesión, digamos, además de compartir otros rasgos como la frialdad, aparentan ser muy inteligentes. Ella dice, una cita así, dice, la crueldad de uno es el pragmatismo de otro. ¿Te parecen verosímiles estos dos personajes? O sea, constan también como seres muy intelectualmente superiores, digamos. Bueno, a mí me resultan sobre todo sorprendentes la tranquilidad, la frialdad que tienen. La seguridad. La seguridad. Como ella, sobre todo, que sabe que ha venido a matarla y la va a matar en ese momento, en ese rato, que no va a salir viva de allí. ¿Tú crees que no duda? Yo hasta dudé en un momento dado. Bueno, evidentemente ya es lista porque son listos los dos mucho y ella está todo el rato pensando, a pesar de su aparente tranquilidad, está todo el rato maquinando cómo salir de esa situación, porque habla con él, pero luego al final justo eso no se ve hasta el momento que él la mata. Cuando ella cae se ve que tiene en la mano un cuchillo que estaba preparada. Es un numerito el que hace cuando ¡ay, me he caído por la escalera! Ayúdame. Y es cuando ella va a clavar el cuchillo. Plan B. El plan B. Y lo que pasa es que él la mata y no lo consigue. Pero bueno, de todas maneras, a pesar de que ella está haciendo eso, está con una tranquilidad y una frialdad increíble, que a mí me sorprendió. O sea, me sorprende. ¿Es verosímil? Pues a mí me parece que es un poquito peliculero, pero bueno, no estoy segura del todo. A lo mejor ellos son capaces, porque creo que la ausencia que presenta de sentimientos es también hacia uno mismo.
son personajes que no disfrutan de nada en la vida. O sea, no disfruta, pues en la relación, por ejemplo, amorosa o de pareja que tiene con ella. Dices, ¿qué disfrute hay ahí? Por lo menos no hay ningún atisbo en lo que te enseñan de que no lo hay. Pero, por ejemplo, me llama también la atención, en otro momento de la película, él también menciona, no sé cuántos Burger King o lo que sea. Sí, en y París, puedo tomar por tantos dólares, tantos gramos de proteína. O sea que la comida no es un placer para nada, no le produce satisfacción, es casi como ingerir, como ponerse gasolina al coche, que también se ve, por ejemplo, cuando va en el coche y va comiendo de un tubo de plástico, no sé qué se mete en la boca, engullendo, y dices, igual que suministrar gasolina al coche. Sí. En ese momento me vino a la cabeza la imagen de la boa del El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, que se traga un elefante. Sí. Pues es eso. Es que va como tragando, pero te vuelve a mostrar cómo son incapaces de sentir placer de nada. Ni con las relaciones con los demás, que no existe tal relación, ni con la comida, ni con la música. Porque él oye música continuamente. Todo el rato de Smith. Sí, de Smith. Pero no la oye para sentir un placer de escuchar música. No le produce placer. Lo que la oye música como para rellenar el cerebro, para que no se le vayan las ideas, para quizá que no le bullan dentro y salgan por donde no tienen que salir. Para evitar interferencias. Porque además él dice en algunos momentos, los momentos de ocio o cuando no estás haciendo nada son los más peligrosos, donde te puedes ir. Entonces tal vez es decir, bueno, con esto yo siempre me estoy dando consignas, tengo que hacer esto, no salirme, tal, es también ceñirme al plan, la empatía es debilidad. La empatía es debilidad, todo eso él se lo tiene que estar diciendo continuamente, todo el rato. Porque son controles intelectuales para suplir a los controles mentales que no tiene. Entonces se pone controles intelectuales. Y para no despistarse, se los tiene que ir repitiendo continuamente. Y entonces, para no distraerse y que no divagar, oye música, pero que ni siquiera es por placer. Entonces ella está con una frialdad tremenda, planificando, que no sé si lo habíamos dicho ya antes, el matarle a él, pero a pesar de eso con una actitud muy tranquila, que a mí me sorprende y me maravilla. Eso que decíamos también antes, ¿por qué producen tanta atracción? A mí me maravilla su tranquilidad. Ojo que se bebe 4 whiskies. Se bebe 4 whiskies, pero a pesar de eso, sí, porque a él le importa, bueno, si siempre les importa todo un bledo, todo me importa una mierda, como dice él, más en este momento que ya sabe que va a acabar todo, pero a pesar de eso mantiene la compostura, la tranquilidad, por lo menos externa. Yo creo que tiene una parte de manipulación de ella con su discurso intentando evadirle, porque es como le dice, te vas a acordar de esta conversación. Nunca me imaginé que mi último momento vital iba a ser así, pero tú te vas a acordar de esto constantemente y no sé, creo que intenta como usar la otra arma que ella tiene, ¿no? Que es manipular. Pero claro, manipularle a él es absolutamente imposible. Claro. Y además también de alguna manera de humillarle y de ponerse en una situación de superioridad. Por ejemplo, cuando está hablando con él, empieza a contar la historia del oso. Ay, sí. Cuenta la historia del oso y él está escuchando que hasta ese momento no ha tenido ningún atisbo de nada. Él está impertérrito delante de ella, ni come, ni bebe, ni nada, solo la escucha. Sí. Pero cuando ella empieza a contar la historia del oso y ella se siente identificada con el oso y se siente superior en esa relación con él, y él se siente humillado, no sé, pero ves, es el único momento que baja la mirada, mira para abajo, se siente como, no sabría si decir algo de humillación, pero algo se resquebraja dentro de él en ese momento. Es el único momento que baja la mirada. Claro, yo no lo interpretaba así, no me había dado cuenta del detalle de la mirada hacia abajo, pero es como, me da igual.
O sea, a él le da igual. Pero me da igual, no bajaría la mirada, porque todo el resto del tiempo ya está hablando y él la mira. Pero como te decía también... O sea, en otro como momento, crees que está interiorizando algo. Claro. Él escucha y eso le afecta de alguna manera. Porque el resto del tiempo, vale, tú descarga lo que quieras. Yo estoy aquí, está mirándola. Aunque vuelvo a decirte, durante toda la película, que no sé si esto lo habíamos hablado al principio, la mirada de él no es perturbadora, ni perturbada. Él la mira, pero la mira con tranquilidad, a veces con una mirada lejana, ausente, pero no está perturbado. Locura compartida. Sí que es cierto el tema de la mirada y que tú me has comentado antes algo en off que me gustaría traer a colación aquí. Y es que dudaste por un momento de si esa actuación con esa mirada más humana era intencional o no. Claro, porque a mí me ha sorprendido mucho todo el tiempo en la película cómo la actitud de él es perfecta para representar el papel. O sea, la dirección de Fincher a mí me parece perfecta. La postura rígida de él, manteniendo el lenguaje no verbal, cómo mide todas las cosas, cómo está pendiente de no olvidarse de su objetivo, que es el cliente al que tiene que matar, que tiene enfrente, cómo hace sus ejercicios de medio yoga o gimnasia para estar en plena forma para realizar tal. Pero todo eso lo hace muy bien, lo ves y dices, esto no es una persona normal. Sin embargo, la mirada de él, en todo momento, a mí me parece como fría. Entonces, luego pensaba, ¿es que siente un mínimo afecto ante esa niñita? No lo sé. Pero entonces pensé, ¿qué pasa? Ha llevado muy bien Fincher la postura, la actitud, y no se ha dado cuenta de la mirada. Me extraña. No, porque es un director tan trabaja, de categoría. Y trabaja muchísimo con los actores. Es una pasada. Claro, y además, por eso, un director de esa categoría no podría haber dejado pasar ese aspecto. Entonces, lo que yo pienso es que tal vez, desde el inicio, él ya nos está dando alguna pequeñita pista como esa para el final. Algunas curiosidades. La película está basada en una novela gráfica creada por el escritor Alexis Nollet y el artista Luc Jacamon. De acuerdo con Netflix, tanto Fincher como Fassbender partieron del mismo punto. Querían hacer algo inspirado en The Samurai de Jean-Pierre Melville y encontraron la oportunidad perfecta con The Killer. Esta película ha traído de vuelta a Michael Fassbender, quien llevaba alejado del cine 6 años. Después de unos cuantos proyectos que fracasaron, sumado a una denuncia por violencia doméstica de parte de su exnovia, decidió alejarse de las cámaras. En este tiempo empezó a participar en carreras de coches y el año pasado cumplió el que asegura ha sido siempre su sueño: correr en el legendario circuito de carreras Le Mans. Asegura que siempre ha sentido una conexión con la velocidad. En cuanto a su vida sentimental, se casó con la actriz Alicia Vikander, con quien tiene un hijo y vive en Lisboa. Hablemos de la banda sonora de la película. Hablemos de Smiths. Cuando aparece la primera canción nos produce asombro, pero pensándolo bien, si prestamos atención a las letras, son tan siniestras como el personaje. Y además contienen textos acerca de vivir de espaldas al mundo y sentirse al margen de la humanidad. A mí me suena de algo. El propio Fincher confesó en el Festival de Venecia que esta idea surgió bien avanzado el filme y que le encantó de que se usaran estas canciones para mitigar la ansiedad del asesino. Además, servían para profundizar en los pensamientos de su protagonista. Dado que no sabemos nada de él, estos temas pueden funcionar como una ventana a su interior. Al principio de la película buscas como razones para no matar a los personajes, ¿no? Sí. Pero luego, a medida que va transcurriendo el tiempo y te vas interiorizando el personaje de, no sabemos ni cómo se llama, Michael Fassbender, ya no buscas razones. Es como que, bueno, sí, es que los tiene que matar. O sea, no hay más. No es que empaticemos, es que nos identificamos con el personaje.
que es distinto, porque al identificarnos, lo primero, la identificación es inconsciente, no nos damos cuenta y entonces ya estamos ahí. Y entonces, claro, en ese sentido sí queremos que se salve, que no le maten y que termine de hacer lo que se ha propuesto, porque nos hemos identificado. Pero no es que empaticemos, porque la empatía implica algo consciente, de decir, a ver, ¿qué estás sintiendo tú? Yo quiero meterme en tu piel, qué pena me está dando con lo que te está pasando, te comprendo perfectamente, yo soy igual que tú. Y no es eso lo que pasa en este caso, sino es algo totalmente inconsciente, es una identificación. Nos identificamos y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, claro que esa identificación que se produce nos lleva a que lo que toca... De cara al tratamiento me gustaría hacer esa diferencia de que psicopatía como tal no se conoce. En el mundo de la psicología se trata como una personalidad psicopática, que es un tipo de personalidad, ¿no? Que es personalidad antisocial. Sí, bueno, lo llaman se considera una afección mental con un patrón de conducta antisocial. De cara a la mejora de ese trastorno de personalidad, al ser ellos así, de no percibir erróneas sus conductas, como que carecen de motivación para cambiarlas. Claro. Entonces, ¿qué tratamiento funciona para estos casos? ¿O qué se puede intentar hacer? Ya que estamos hablando de cine, por ejemplo, recuerdo algunos personajes, asesinos, psicópatas que aparecen en ellas y cómo lo resuelven en la película. Por ejemplo, la famosa Naranja Mecánica. Al final lo que terminan es anulando la voluntad. Ya, es verdad, es muy duro. Eso es muy duro y evidentemente eso no es la vía, como es natural. Eso no es aceptable. Otra de las películas, por ejemplo, Al silencio de los corderos. Entonces ahí, ¿qué es lo que hacen? Intentan poner barreras externas en lugar de barreras internas. Le ponen hasta un bozal, lo atan, tampoco sirve para nada. ¿Qué pasa? Fíjate que ahí, en esa relación afectiva que se establece entre él y la doctora, se podría ahondar, ¿no? Porque al final es darle un poco de... proporcionarle más interés por las personas, ¿no? O conexión con el mundo más humano, no lo sé. En una personalidad tan destruida como la de este hombre, no quería decir la palabra destruida, quizás no es la más acertada, pero... Dañada. Dañada, sí. No puede haber, como hemos dicho antes, no existe esa capacidad de amar. Entonces, él sí que parece que la cuida, pero yo creo que no, que posiblemente, aunque ahora no lo tengo muy fresca toda la película, pero creo que la trata casi como un juguete, juega con ella, quiere que sea ella la que esté allí, con la que hable, con todo eso, pero no creo que esa persona, esa personalidad de ese personaje pueda sentir ningún afecto ni ningún amor. Pero bueno. Pero fíjate cómo mi recuerdo filtra para el lado que a mí me interesa. Sí, cierto. Yo a veces en este momento no me acordaba mucho y ahora mientras hablo contigo lo voy recordando. Sí. Pero no debe de ser eso. O sea, en ese tipo de persona creo que no cabe esa relación. Para terminar, es una pregunta que solemos hacer, ¿no? Que el personaje que tú elegirías para tratar de la película, ¿le tratarías a él? Pues sí, lo trataría a él, porque he visto desde el principio de la película ese atisbo de humanidad, de poder cambiar algo, o sea, cómo le afectan ciertas cosas, como es la niña, como es lo que le cuenta de la historia del oso de la otra, de sentirse en esa situación él. Entonces creo que es una persona en la que sí se podría trabajar con él y podría dar ese salto hacia una vida mucho más gratificante para él mismo. Entonces sería él al que elegiría, posiblemente. Fíjate que yo me hice esa misma pregunta, inevitablemente me salió ella. Claro, como para desengancharse. Claro, ella también sería fenomenal. Tienes toda la razón. Ella sería fenomenal. Es otra, claro, sería la otra persona genial. Además, en ella sería mucho más fácil, porque posiblemente ella si fuera... Bueno, no sé si sería fácil, porque no normalmente sabemos, no es fácil. No es fácil. De ella, en realidad. Lo único, no sabemos nada de nada. Y solo sabemos que le ha traído esta personalidad, lo cual, bueno, a ver qué hay ahí detrás de todo eso. Pero
ella no es una psicópata y entonces, bueno, tal vez tenga más capacidad de darse cuenta que algo le pasa y puede solucionarlo, pero también él con su patología, si como son inteligentes, que eso también es una cosa muy importante y que ayuda muchísimo a la hora de todo, pero a la hora de hacer una terapia también, sobre todo una terapia de este tipo, como la que yo estoy hablando, que sería una terapia donde es la palabra lo que va a poner en marcha el mecanismo de lo que yo no soy capaz de hacer, poderlo entender y poderlo manejar. El ser inteligentes como son este tipo de personas ya tienen mucho ganado. O sea que sería estupendo que lo pudiera hacer, en este caso, el personaje de la película. Pues muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti. He entendido muchísimas cosas hablando contigo y te lo agradezco. Nada, soy yo la que te lo agradece muchísimo por haberme planteado este tema tan interesante y además tus preguntas tan interesantes, que son las que a mí me han hecho pensar y elaborar todo esto que acabamos de hablar. Así que muchísimas gracias, Noemí, ha sido un placer. Cerramos la consulta por hoy. Para la playlist de Locura Compartida he seleccionado 3 temas. El que aparece de Portishead, que me encanta, Glory Box, y The Smiths, How Soon Is Now y There Is a Light That Never Goes Out. Porque en palabras del propio Fincher, no creo que haya una colección de música grabada que tenga tanto sarcasmo y tanto ingenio a la vez. Hasta la próxima, Locura Compartida. Locura Compartida. Idea original, guión y locución, Noemí Oliva. Diseño gráfico, Javier Garceche. Edición y diseño sonoro, Sune, de Nación Podcast.